Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues primero que todo me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde en una pequeña charla de estas que nos está dando la oportunidad la Universidad UTEL para estar en vivo transmitiendo desde la propia universidad y para todos aquellos interesados en el rol del docente en línea. Me presento, mi nombre es Jacqueline Bravo, soy licenciada en Administración y soy maestra en docencia universitaria. Y el motivo de estar aquí, bueno, pues es de inicio platicarles un poco quién soy y el por qué vamos a iniciar esta charla. En mi experiencia laboral me he desempeñado como profesor de español para extranjeros, soy profesora de inglés. También por más de 11 años he estado en las dos mayores y más grandes empresas de telecomunicaciones en México, tanto en telefonía fija como en telefonía celular. Y lo cual me enorgullece mucho haber estado colaborando en proyectos tanto en áreas de capacitación y desarrollo como en desarrollo de nuevos productos y servicios. También otra de las cosas que les comparto es que estoy certificada como tutor para cursos y diplomados en línea y es parte de ahí el estar aquí, el hecho de estar aquí y compartirles un poco de esto. Les recuerdo que al final de la sesión estaremos abriendo un espacio para preguntas que se generen y que estaremos pues dando respuesta al final de la sesión. Para iniciar, yo creo que es muy importante que sé que ahorita están conectados muchos que son alumnos de la universidad y otros más que son docentes, que son colegas como yo. La importancia del rol del docente en línea radica justamente en eso. Nosotros, como docentes en línea, nos desempeñamos detrás de una computadora, detrás de un dispositivo móvil. A través de Internet gestionamos y hacemos la magia de enseñar. ¿Me pones la anterior? Gracias. Bueno, en este sentido, muchos de ustedes, alumnos, seguramente no han tenido la oportunidad de conocer a sus profesores en vivo, de tenerlos cara a cara. Y entonces, ¿de qué manera interactuamos con ellos? La gente que no ha tenido acercamiento con la educación a distancia o con la educación en línea se preguntará de qué manera interactúa el profesor con el alumno. Y para aquellos que ya lo han hecho, bueno, pues recordarán que nuestro profesor se presenta, pero a veces queda solamente en ser una fotografía, queda también en ser una currícula a través de la cual leemos quién es o qué es lo que hace. Pero solamente eso. Los más aventurados, que a veces me ha tocado estar del otro lado, nos hemos puesto de repente a grabarnos como lo estamos haciendo ahorita, pero ahorita no es grabación, es en vivo, y nos grabamos y lo montamos en nuestra plataforma para que nuestros alumnos le pongan esta parte humana al profesor que se encuentra detrás de una computadora. Que sepan que pues somos de carne y hueso, que sepan que hablamos, que tenemos una voz, que somos humanos. Y aquí es donde radica la importancia. Como ven ahorita en la imagen que tenemos, pues distintos autores que se dedican a la educación, escritores y toda la gente involucrada en temas educativos, le llama de una manera distinta a esta figura que está detrás de una computadora y a esta figura que hace la labor de transmitir conocimiento. Esta figura puede ser llamada desde tutor o director o jefe, o puede ser también un docente, un facilitador, un asesor. Ahora la modernidad nos ha dado este nombre de coach, health coach o coach también en liderazgo y en algunas otras materias. La cabeza de un proyecto, el profesor. Todo esto lo hemos conocido porque la mayoría de la gente provenimos de una modalidad presencial y algunos hemos optado por la modalidad en línea, haciendo este cambio vertiginoso y propiciado meramente, y como diría García Aretio, autor de la virtualidad español y altamente conocido, en realidad la educación en línea ha crecido gracias al desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque gracias a este desarrollo que se ha dado es que podemos estar el día de hoy aquí transmitiendo y que muchos de ustedes pueden haber dejado sus estudios por diversas razones o también haber retomado sus carreras que dejaron inconclusas
Me da mucho gusto tener también entre mis alumnos gente de la tercera edad que se propuso la meta de seguir adelante y que los tenemos aquí como alumnos. Estos coach, maestro, director, como le quieras llamar, resultan ser la fuente de inspiración que te lleva a seguir adelante. Eso es lo que debe quedarnos muy claro, que el profesor trasciende y que si no trasciende, entonces estaremos cuestionando la labor que ejerce. Para UTEL, en el caso de nuestro modelo educativo, nosotros, y afortunadamente para los alumnos, tenemos dos figuras. Un docente, que es particularmente el profesor de la asignatura, y tenemos también la figura de un tutor, que es, o funge más bien como un acompañante en el trayecto del estudiante. Las dos figuras no se contraponen, todo lo contrario, resultan que se compaginan, que trabajan juntos, que hacen equipo, que acompañan. Y no solo es la transferencia de conocimiento, sino es este equipo que trabaja para que tú como estudiante estés acompañado en la soledad que a veces nos ataca por estar detrás de una computadora y sin siquiera imaginar la voz del profesor que solo aparece en una fotografía. Esta diferencia para UTEL es visiblemente marcada porque uno es quien enseña y otro acompaña. Sin embargo, para fortuna del estudiante, nosotros no dejamos solamente en quedarnos en ser solo el docente que enseña o el que evalúa o el que coordina. Nosotros también acompañamos y tenemos que tener muy presente la importancia de trascender en el alumno y de trascender no solamente en la parte académica y en los contenidos que debe aprender, sino también en que la virtualidad no puede deshumanizar la figura del profesor, así como tampoco podemos descartar que nuestro alumno sigue siendo una persona, un humano, con todo lo que esto conlleva. Y aquí no debemos perdernos. Este es el modelo educativo. El día de hoy solo hablaremos del docente. Y no podemos hablar de docentes o de coach o de un profesor de música. Tenemos que hablar desde el propósito que tiene esta figura. ¿Cómo se hace un profesor? ¿Te has preguntado? ¿Cómo llega a ser profesor? ¿Cómo decide estar aquí en lugar de estar en una oficina? En nuestro, digamos que en el mundo de UTEL, de los docentes, nosotros tenemos varios tipos de docentes. Hay docentes que son profesionistas casi de tiempo completo y que sin embargo su amor, su gusto, su vocación por la docencia los lleva a tomar ciertas asignaturas y entonces además hacen la labor académica. Habemos otros profesores que estamos de lleno en la academia y que somos profesores prácticamente el 100% del tiempo. En mi caso, en distintas universidades como profesor de licenciatura y profesor de nivel maestría y como capacitador externo. Pero al final el propósito es la enseñanza. Cuando un profesor tiene en mente los aspectos que tenemos para lograr o para visualizar ese propósito, no hay vuelta atrás. Cuando te enrolas en los temas educativos y en saber que tú puedes transmitir, que quieres transmitir y además lo ves con este cariño hacia la docencia, las cuestiones de un profesor y la imagen que proyecta es diferente. En el propósito tenemos lo que amas hacer, que está inyectado de la pasión y de la misión que tienes en la vida. Y de repente nos cuestionamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué vine a esta tierra? Y a lo mejor te encuentras con que las cosas que sabes hacer es transmitir conocimiento, justamente. Lo que el mundo necesita. Y hablamos de un mundo hoy globalizado y virtualizado y sabemos que a un clic de distancia podemos encontrar prácticamente todo. Alguien se atrevió en algún momento a decir que los profesores o la profesión se iba a extinguir porque todo lo que quieras encontrar está a un clic de distancia. Sin embargo, el profesor sigue siendo aquella figura que te guía y que te lleva y que te dice por dónde sí y por dónde no. Y es dificilísimo que se vaya a perder. Lo que el mundo necesita, y aquí tú debes cuestionarte como profesor, y esto va dirigido a ti, profesor, que seguramente también estás conectado. La misión
y la vocación se conjugan para saber qué es lo que el mundo necesita y autocuestionarse todos los días. Creo que un profesor que no se cuestiona sobre la labor que hace tampoco logra su propósito. Yo aquí haría también 3 preguntas de inicio. Van dirigidas no solo al estudiante que ahorita decidió conectarse con nosotros, también se las cuestionaría a los profesores, porque aquí nosotros, colegas, también tenemos que hacer una reflexión y esta charla justamente tiene todo ese sentido. ¿Te acordarás de qué profesor marcó tu vida? No estoy diciendo de qué manera, solamente que pienses por un momento, si puedes cierres los ojos o lo que tú decidas hacer, pero que trates de acordarte a qué profesor tienes en mente, de toda la trayectoria, no importa que sea presencial. Número 2, ¿por qué les recuerdas? ¿Qué fue aquello que marcó tu vida o que te hizo recordar y traer después de tanto tiempo, o puede ser que no sea tanto, pero ¿por qué lo recuerdas? ¿Qué te dejó? Y bueno, seguramente que ahí en el canal estaremos viendo mensajes o estaremos viendo contestaciones o alguien está todavía pensando qué profesor. Pero yo estoy segura y les apuesto que hay este lado y este otro extremo. Y les voy a decir cuáles son. De este lado tenemos a los profesores que nos marcaron por malos. Y ustedes dirán, ¿malos? ¿Malos de qué? Malos, muy malos. Mala actitud, falta de conocimiento, probablemente aquel profesor que te aventaba el borrador, en mis tiempos así era, y te aventaba el borrador y pues por donde te cayera para que dejaras de estar distraído. Y a lo mejor estos profesores entran en esta categoría, pero ¿te acuerdas de ellos? De este lado encontramos aquellos profesores por buenos. Y por buenos no necesariamente fue aquel que te dio 10 sin que estudiaras. Depende cómo lo estés evaluando. Pero este profesor que recuerdas es ese profesor al que le brillaban los ojos cuando entraba a tu salón. Ese profesor que se esforzaba porque una clase fuera de calidad, porque te dejara aprendizajes para la vida, porque fuera significativo. Ese profesor que yo entre mis profesores cuento a uno de matemáticas, que todo el verano y todas las vacaciones de verano, de Semana Santa, de diciembre, se le ocurría dejarnos ecuaciones de primer y segundo grado, pero por toneladas, parece que le pagaban por eso. Y entonces este profesor de repente lo posicionamos de este lado como qué mal profesor, pero años después reflexionas y entonces te acuerdas de tus años preparatorianos, estoy poniendo mi caso, hace muchos, no pregunten, pero entonces este profesor te ayudó a que cuando entraste a preparatoria o a universidad, las matemáticas fueran como cualquier otra materia, sin ningún contratiempo. Y entonces, cuando maduras como estudiante, agradeces haber tenido este tipo de profesores, porque te marcaron, porque dejaron huella en ti, porque trascendieron en tu vida y a los cuales agradeces profundamente. En este ejercicio de reflexión, yo quisiera cuestionar sí a los alumnos, ¿por qué? Porque son quienes nos ven a nosotros, quienes saben cómo actuamos, cómo les escribimos y qué les dejamos, y las tareas que hacemos, y las preguntas que hacemos, y les evaluamos. Pero esta reflexión también quisiera que permeara en nosotros como docentes y decir, ¿qué papel estás haciendo hoy con tus alumnos? ¿Cómo te ves en 5 años o en 10? ¿Te van a recordar? Y ojo, ¿cómo te van a recordar? ¿En qué grupo quieres estar? ¿En este, el de los malos? ¿O en este, el de los buenos? ¿Y por qué los malos? ¿Y por qué los buenos? Aquí cabe la reflexión de que tú como profesor te encamines y dirijas tus esfuerzos para que seas un ser trascendente en la vida de tus alumnos. Qué bueno que solamente como profesores nuestra labor se limitara a decir, bueno, trascendí en una persona a la que le di clases. Qué bueno, pero ¿saben qué? Lamentablemente
para bien o para mal, nuestros grupos UTEL tienen 50 o más alumnos. Y entonces, lo que hagas o lo que dejes de hacer, lo que hagas bien y lo que hagas mal, trascienden tus alumnos. Y si multiplicamos 50 alumnos por una asignatura o más, y a lo mejor tienes 2 asignaturas, y resulta que cada 2 meses hay curso, y resulta que tenemos 6 veces al año estos grupos, imagínate la cantidad, solo son multiplicaciones básicas, la cantidad de gente en la que estás ejerciendo influencia. Pregúntatelo, profesor. Regresamos a la parte básica, y la parte básica de la enseñanza parte de la educación encierra un tesoro. Y el famoso Jacques Delors nos enseñó que existen 4 pilares en la educación y que estos 4 pilares hacen la diferencia en la enseñanza. Lo estamos retomando. No es algo que se diga que estamos descubriendo el hilo negro, porque no lo es. Esto es de hace tiempo, sin embargo, es totalmente vigente. Cómo el profesor tiene que enseñar y qué cosas tiene que enseñar. Pero también el alumno, por otro lado, porque seguramente como profesores, bueno, pues de repente también nos quejamos y decimos, bueno, es que en realidad quieren que yo sea un gran pastel y entonces me quieren poner los ingredientes de ser humano y de ser avesado tecnológicamente y de ser comprometido y de ser estudioso y de tener 50 títulos y esto. ¿Y saben qué? Ni siquiera es verdad que los títulos te dan el ser maestro. Hoy en día, ser especialista en tu área no te hace ser maestro y te puedes dar cuenta en muchas cosas, en la música, en los deportes. Que seas un gran deportista no significa que vas a ser el mejor de los entrenadores y que seas un gran músico, un artista plástico, tampoco garantiza que vas a ser el mejor de los profesores para tus alumnos. ¿Qué se necesita? Cuando tenemos estos 4 aspectos en la cabeza, entonces no nos podemos perder. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a conocer y a conocer desde la parte en que yo les digo, dejamos de ser la fuente de donde emana el conocimiento. Anteriormente decíamos, la letra con sangre entra. Esa era la filosofía de los pedagogos de antes y de los maestros y de todos aquellos que enseñaban. Hoy día no es así. Nosotros no somos la fuente. La fuente es ya saben, que tecleamos y entonces lo que quieras aparece, lo que quieras. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nos volvemos un facilitador y un guía. Y en enseñarle a nuestros alumnos a discernir y a diferenciar la información que es confiable de la que no lo es. El sitio que está arbitrado y que es serio y del que puedes obtener buena información. Buena información me refiero confiable, en la que puedas realmente creer que fue estudiado y que no es copiado y que no se pirateó y que nadie lo tomó de otro lado. A eso me refiero. Esa es nuestra labor, porque no somos la fuente del conocimiento. Dejamos de serlo, creo que ya hace algún tiempo. Como segundo, ellos deben aprender a hacer y nosotros enseñar a cómo hacer. Y esto es dotar de competencias. Y dotar de competencias significa que aún en la educación en línea, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo van a hacer para que en línea, cuando no tienes a tu alumno ahí sentado junto a ti y le quieres enseñar, por ejemplo, cómo partir adecuadamente una manzana y a qué sabe una manzana o a qué huele una manzana? Cuando tenemos y nos enfrentamos a esto, recordemos ciertas cosas. Los pilotos de aviones no necesariamente tienen que volar un avión para aprender a volar un avión. Lo hacen a través de simuladores y esto no es nuevo. También aquellos astronautas, los que están bueno, ya iba a decir en dónde, pero ustedes saben dónde, aprenden cómo volar una nave espacial y lo aprenden con simuladores. No necesariamente van a la luna de ida y regreso todos los días para hacerlo. Y esto lo aprenden igualmente con simuladores. ¿Cómo hacemos que un alumno en la distancia y en línea pueda, si desconoce totalmente la manzana, entonces sepa a qué sabe, a qué huele y cómo se parte?
La diferencia para la educación en línea es la metodología. La metodología y la prevención. Si tú necesitas en lo presencial que aprendan cómo partir una manzana, a qué sabe y a qué huele, tú como profesor llevas las manzanas al aula y entonces haces la práctica que tengas que hacer. Pero alguien me va a decir, oye, pero entonces, ¿cómo logras esa sensación del olor, del color, del sabor en la distancia? Fíjate qué interesante. Entonces aquí, este docente en línea tendrá que ser lo suficientemente hábil para que el alumno tenga la manzana en su aula. Que el día que se conecta por la noche con nosotros, tenga una manzana. Y entonces yo aquí estaría partiendo la manzana, la olería y también la probaría. Y mi alumno está haciendo exactamente lo mismo, pero allá. Y se cumple con esto. Así se funciona con las matemáticas, con la química orgánica y con otras muchas cosas. La educación en línea no está limitada. Saber, otro de los saberes que tenemos, además de conocer, de hacer, es convivir. Y convivir, el saber convivir, nos lleva a que aún también en la distancia se dan grupos de debate y de colaboración. Y hay que saber mediarlos, hay que saber gestionarlos, dirigirlos, acompañarlos. Y el último de los saberes es saber ser. Y aquí entra la parte humana del profesor. Saber ser ético, ser responsable. El profesor en línea, además de todos los saberes que tiene un profesor presencial, tenemos que tener muchos adjetivos que tienen el prefijo auto. Autodeterminado, autodidacta, autónomo, autogestivo. Y toda esta serie de características y competencias hacen la diferencia entre uno presencial y uno en línea. Una de las capacidades más importantes y que bien retoma Stephen Hawking, un científico mundialmente conocido y que es una de las características principales que debe tener quien cambia de ser docente presencial a ser docente en línea, es que tiene que tener una alta capacidad de adaptarse al cambio. Dice Stephen Hawking que la inteligencia se mide por la capacidad de adaptarse al cambio. Y si no, pregúntense hoy qué tan inteligentes estamos siendo cuando nos cambiamos de modalidad, cuando proveníamos de una modalidad de toda la vida en presencial y nos mudamos a esta otra modalidad. Por eso es que hace aproximadamente 2 años, casi 3 años, nos dimos a la tarea de realizar una investigación que buscara justamente ver quién es este profesional que se pone detrás de una computadora o un dispositivo para impartir educación en línea. Y de ahí surge la idea de construir un perfil del docente en línea. Se realiza una investigación en las 7 más grandes universidades privadas y públicas de este país e institutos. 7 de las 7 nos dieron todas sus aportaciones sobre expectativas del alumno. ¿Qué es lo que espera un alumno del profesor? ¿Saben qué espera? De la investigación deriva. El alumno quiere unos ojos que lo miren. El docente es esos ojos. Cuando entra a una clase virtual, lo que quiere es que lo escuchen, ya sea que le abras el micrófono o que escriba en el chat, pero quiere ser escuchado y quiere ser visto también, quiere ser tomado en cuenta y quiere generar este sentido de pertenencia hacia una institución. Eso es lo que quiere el alumno. Por otro lado, en otro de los instrumentos de la investigación, ¿qué opinan los docentes que tienen trayectoria como docentes en línea de las características que debiera tener este docente, como si fuera un gran pastel en el que vamos a poner distintos ingredientes? ¿Cuáles son las características, las competencias, las habilidades y los conocimientos que debiera tener? Desde tu experiencia como docente en 7 instituciones. Tercer instrumento, ¿qué opinan las autoridades? ¿Quién apuesta por invertir en proyectos de educación en línea? Pues las universidades. También las empresas tienen universidades empresariales virtuales. Y entonces, ¿qué tipo de profesional es el que quieres que esté dando la oferta educativa que tú estás ofreciendo? Y por último,
aquellas cabezas o dirigentes de estas 7 universidades que tienen ya años y hasta décadas con educación en línea, y ellos cómo miran a este perfil o a este docente en línea. ¿Qué pedirían? Si tú reclutaras, si hicieras selección de personal para docentes en línea, ¿qué pedirías para tu institución? Todo este cúmulo de información que se imaginarán que fue una cantidad bastante importante, se sistematizó y encontró coincidencias. Los hallazgos derivaron en las características, los conocimientos, habilidades, experiencia, las competencias, y teniendo como competencia aquellas actitudes demostrables, capacidades que se establecen con ciertos criterios de demostrabilidad, que realmente se vean. Si tú vendes, si te dices vendedor, tienes que demostrarlo a través de la venta, a través de dar resultados. Esto es una competencia. Y de ahí obtuvimos un perfil, elaboramos un perfil de este docente en línea basado en competencias, donde se establece desde el puesto, el objetivo del puesto, la escolaridad y todas aquellas cosas que se requieren para ser este profesional. Igual que tú que trabajas, tienes un perfil de puesto. También hay un perfil de puesto para quien está de este lado y que pretende desarrollar tus capacidades. Al final de todo, se preguntarán, ¿y por qué? Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Porque encontramos muchas coincidencias entre un docente presencial y uno en línea. Aquí concentramos todo prácticamente en esta imagen, diciendo, bueno, el docente en línea tendría que tener dirección, sí, tiene que ser un guía, tiene que asesorar, tiene que apoyar, también tiene que ser un coach, te tiene que acompañar y tiene que tener grandes competencias de comunicador, por escrito, verbal, no verbal, tiene que promover la educación emocional también en su aula, generar motivación, ser un referente a quien tú tengas ganas de seguir, porque muchos de nosotros nos hicimos profesores porque hubo un referente y alguien que te inspiró para hacer lo que eres. Te lleva hacia las metas y a los objetivos con todas estas habilidades pedagógicas y didácticas que pone a prueba dentro de sus clases. Y el conocimiento y la enseñanza. Pone en práctica lo que él sabe. Tenemos que ser tecnológicamente bastante avesados, yo diría. ¿Por qué? Porque hay que resolver a veces situaciones en el momento en que se nos está cayendo la conexión del aula virtual, y hay que saber cómo guiar y orientar a nuestros alumnos y encontrar lo que les decía, simuladores, aplicaciones, apps en el teléfono, generar videos y generar material que realmente haga una propuesta y no que sea lo que siempre hacemos o lo que siempre vemos, y generar un canal donde estemos subiendo videos o tener otros mecanismos para poder dar apoyo y soporte, no solo la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica no resuelve la educación en línea. En realidad, quien resuelve es el profesor y la interacción que genera. Y sobre todo en la parte del consejo, créanme que hay que hacerla no solo de motivador y de psicólogo, a veces hay que tener la habilidad de predecir qué está pasando con ese alumno. Porque en un grupo donde tengo 7 semanas de una asignatura, ¿por qué es la 5ª semana y un alumno no se está conectando? Porque hasta tengo que tratar de ser, pues, no quisiera decirlo, pero no somos brujos, tampoco tenemos la bola mágica, pero tenemos que leer entre líneas lo que nos escriben o lo que no nos escriben. Y aquí yo recuerdo el caso de una alumna que yo no sé quién le cambió la vida a quién, si ella a mí o yo a ella, pero en definitiva hubo cambios. Esta alumna era la semana 5 y no aparecía, y había muchísimos mensajes que se le mandaban, le estuve mandando correos, mensajes personalizados, invitándola a participar, invitándola a seguir, y sin embargo era la 5ª semana y no aparecía. Y de Olgas como ella está llena nuestra universidad. En la 5ª semana apareció y me dijo, bueno, no me lo dijo, me escribió: maestra, por favor déjeme continuar,
tengo cáncer, estoy en quimioterapias y las quimioterapias me dejan tan agotada que ni siquiera tengo la fuerza suficiente para conectarme a las clases o para hacer mi trabajo. No tengo la fuerza, pero por favor déjeme continuar. Gracias por todos los esfuerzos, gracias por los mensajes que me alientan. Y sé que estoy en la 5ª semana. Permítame entregar todos mis trabajos atrasados, porque en este momento la única motivación que tengo para salir adelante en la vida es concluir mi licenciatura. ¿Qué dices ante una cosa así? ¿A quién marca? ¿Te marca a ti como docente? ¿Quién influyó en quién? ¿Y saben qué? Lo mejor de todo es que concluyó exitosamente. Y mucho mejor que algunos que nos decimos en nuestras enteras capacidades y digamos que al 100% de nuestro cuerpo en estado de salud. Este tipo de estudiantes, donde entendemos como profesores que estamos tratando con humanos, pese a la plataforma que tenemos de por medio, es lo que hace que ames la docencia y que estés aquí y que tengas ganas de sacarlos adelante. Y de que si tienes un alumno o tienes 50, lo mismo da, porque hay que dar una clase de calidad. Las diferencias entre un docente presencial y uno en línea, podría decir que son, y concluir a partir de la investigación, que son mayor uso de la tecnología y de recursos fuera de la plataforma para inculcar este conocimiento. También podríamos decir que tenemos que adaptar la metodología para que sea una dinámica, aunque no sea en presencial, aunque sea en virtual, pero hay maneras de hacerlo. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, trabajo colaborativo en red y muchísimas herramientas que existen. No estoy aquí para descubrir el hilo negro, simplemente es un recordatorio de lo que teníamos que hacer. Pero sobre todo lo que les puedo decir, y a partir de mi experiencia al frente de grupos en línea, lo que a mí me funciona y que comparto es el seguimiento, la retroalimentación asertiva, el afecto, la relación que puedas generar con tus alumnos. Pareciera labor maratónica, pero Samuel Kahn, el creador de la plataforma en línea para aprender matemáticas más famosa a nivel mundial, Khan Academy, dice que perdemos el 5% de todas las cosas que aprendemos. Yo te cuestiono una vez más, profesor. Si de la asignatura que tú das, tu alumno perdió el 5% y luego perdió otros 5 con otro profesor y otros 5 con otro profesor, y entonces al final sacamos arquitectos, el arquitecto que construye tu casa, o el profesor que le da clases a tus hijos, o el médico que te está atendiendo, y pasaron por un proceso así, de perder el 5% por cada asignatura, ojo, ¿cómo te va a recetar? ¿Y cómo te va a diagnosticar? ¿Y en qué condiciones está construida tu casa? O la calidad que tiene la enseñanza que están recibiendo tus hijos. Por eso es que los invito a reflexionar sobre esto. El maestro no se da cuenta, pero deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuánto se va a detener su influencia. Nunca puede saber. A lo único que invitamos es a que reflexionen sobre quién soy, qué estoy haciendo el día de hoy, qué puedo hacer más por mis alumnos, de qué manera estoy impactando, para bien, para mal, positivo, negativo. Todo lo que hagas trasciende en los alumnos. ¿Cómo quieres ser recordado? Muchísimas gracias. Y les recuerdo que este es el momento para que me puedan hacer llegar sus preguntas y que podamos resolverlo. Voy a empezar a revisar un poco las que nos están llegando. Y entonces, tengo la primera que me dice: a lo largo de mi etapa estudiantil he tenido muy buenos docentes. ¿De qué manera podemos acercarnos para pedirles un contacto posterior? Tal vez para alguna referencia, apoyo en alguna duda profesional o simplemente seguir teniendo contacto con ustedes como profesores. Bueno, en realidad aquí ustedes saben que nuestra interacción es a través de la plataforma y que ahí es donde interactuamos. La verdad es que es bien cierto, y les vuelvo a repetir, las bondades de Internet.
Seguramente, y no es que se los deje de tarea, pero seguramente si googlean alguno del nombre de sus profesores, seguramente van a encontrar sus publicaciones, sus escritos, en donde trabaja, además de. Hay redes sociales que también son para trabajo y que también son del tipo académico, en donde los profesores también nos reunimos para trabajar otras cosas, y entonces muy probablemente puedan seguirnos a través de estas. Eso es lo que yo sugeriría. ¿Qué clases imparto yo en UTEL? Es buena pregunta. Yo estoy a cargo de comunicación efectiva y también tengo competencias organizacionales. Son las 2 asignaturas que tengo aquí. Tengo otras más en otras universidades. Cuando ya está sistematizado, ¿quién resuelve la mayor parte? Sistematizado, supongo, la universidad, o cuando ya está sistematizado. Ojalá me puedan dar un poquito más de contexto sobre esta pregunta. Si se refieren a la sistematización de la universidad, bueno, es que siempre hay un soporte detrás. Hay gente que está prácticamente las 24 horas resolviendo preguntas, dudas, dándoles información sobre colegiaturas, sobre el inicio de clases, sobre el fin de clases. Vamos, y nosotros como profesores, yo me atrevo a decir que estas cosas, estos dispositivos, nos permiten estar en una reunión y estar recibiendo los mensajes de ustedes y dar contacto pues casi de inmediato para ustedes. Entonces ahí no hay una pérdida de tiempo como tal, y nosotros también nos manejamos por estándares de respuesta. Tenemos que dar respuesta a nuestros alumnos a la brevedad posible. Espero haber resuelto la duda, y si no, escríbanme de nuevo. También me dicen aquí: maestra, buenas tardes. Si estudio la maestría en educación, ¿tendría la oportunidad de tomar clase con usted? No doy maestría en educación en esta universidad, pero nunca decimos que no. La realidad es que podría ser una de las siguientes cosas. Otra de las competencias del profesor: no quedarse atrás, todos los días prepararse y todos los días ponerse nuevos retos y estar abierto a estas cosas, a atreverse a transmitir en vivo, por ejemplo. Entonces, no descartamos esa posibilidad. Muchas gracias. Y por último, ¿qué libro se recomienda al final? ¿O qué libros yo puedo recomendar? Bueno, sobre docencia hay muchísimos. La verdad es que más que libros, yo les invitaría a ver un poco más, por ejemplo, a leer autores como Lorenzo García Aretio, en cuanto a educación virtual. Es uno de los grandes exponentes y que habla justamente tanto de los medios que se utilizan, el cómo se lleva a cabo los procesos, la retroalimentación, el seguimiento y todas las herramientas que gestionan la educación en línea. Otro de mis referentes en la parte ya más pedagógica, pues probablemente tendríamos que leer, ¿a quién podría ser? Bueno, libros, hay muchos de docencia. El aprendizaje significativo, por ejemplo, un libro también que podría ser aprendizaje significativo, y en el sentido de la docencia también el papel que forma el liderazgo o el coaching. Serían como los libros que yo recomendaría. De los autores que les mencioné, bueno, lean a Samuel Kahn, creador de la plataforma de Khan Academy, y Stephen Hawking, que también lo cité, y pues bueno, prácticamente son mis recomendaciones. Muchísimas gracias. Y ¿saben qué? Algo que está pendiente es, los invito a que no dejen de perderse estas transmisiones. Recuerden darle clic ahí en la fanpage de UTEL, y también en la transmisión en vivo les deja poner un recordatorio con solo darle clic. Cada semana estarán presentando cosas nuevas. Muchísimas gracias.